I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Este versículo es muy potente porque nos lleva a algo que está ocurriendo hoy. El mundo hoy, en este momento, de forma sistemática, está buscando subyugar, doblegar a las personas. Está buscando, en términos sencillos, imponer la voluntad de ciertos grupos ideológicos para someter a la población a nivel mundial. Este tema ya lo habló en algún momento de forma tangencial Nietzsche, cuando habla acerca de la voluntad de poder, y expone que la voluntad de poder es el deseo natural de ciertas personas por imponer su forma de entender el mundo. Sin embargo, ¿cómo se hace esto? Esta imposición de la voluntad de poder se traduce en dominar al otro, en dominar a la población, sometiendo sus acciones, sus palabras y su forma de pensar a lo que un grupo quiere. Esto, en términos sencillos, se traduce en lo siguiente. Cuando hablamos de imponer las acciones de un grupo sobre otro o de restringir las acciones de un grupo, estamos hablando de una disminución sistemática de las libertades individuales y grupales. Por ejemplo, que te impongan una mascarilla para entrar a un lugar, que tengas que andar obligadamente con una mascarilla caminando por las calles, ciertas restricciones de horarios, donde paulatinamente se va vulnerando tu capacidad de poder escoger y decidir. De esta forma nos vamos acostumbrando cada vez a un grupo más restringido de libertades, hasta que finalmente la libertad de acción desaparece. El segundo punto es el hablar. El hablar va a implicar evidentemente que nosotros digamos y normalmente decimos lo que pensamos. Sin embargo, hoy día vemos cómo hay un sistema estructurado de censura en donde se impide que las personas hablen de ciertos temas, digan ciertas palabras, den ciertas opiniones. Esto es tremendo, lo vemos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Vemos cómo estas redes están imponiendo unas cuotas y unas estructuras de censura tremendamente potentes. En último término, lo que hacen es que la gente no pueda decir lo que piensa, y así invisibilizan la opinión de un segmento de la población. Por último, tenemos el concepto del pensamiento. Hoy día, los medios de comunicación, en especial los oficiales, los canales de televisión, del cable o de red abierta, han impuesto una agenda de pensamiento. ¿Qué significa esto? Que hoy día cuando tú ves las noticias, ves incluso una película, escuchas música, una serie de televisión, por ejemplo en Netflix, nos encontramos con lo siguiente, en que se está imponiendo una agenda ideológica, se te está imponiendo una forma de pensar. Esto es brutal y es tremendo, porque muchas personas se han ido acomodando a esto, se han ido acomodando a que les vayan imponiendo una voluntad de poder. En otras palabras, les vayan imponiendo, digamos así, una estructura ideológica. Hay un movimiento filosófico que se llama la Escuela de Frankfurt, que justamente se dedicó a estudiar cómo poder establecer revoluciones sociales y a su vez cómo poder manejar a la población a gusto para poder establecer una agenda ideológica. Es interesante, solamente como dato, que la Escuela de Frankfurt o varios de sus integrantes fueron financiados, por ejemplo, por la Fundación Rockefeller durante varios años, a tal punto que la Fundación Rockefeller adquirió gran parte de los estudios de esta escuela y muchos de los textos y manuscritos que se produjeron no salieron a la luz porque adquirió su dominio la Fundación Rockefeller. Bueno, avancemos un poco más. ¿Qué tiene que ver todo esto con el cristianismo? El hecho es que toda esta estrategia, todo lo que hoy día nosotros estamos viendo a nivel global
como una restricción de lo que podemos hacer, lo que podemos decir o lo que podemos pensar, apunta directamente a socavar y, más bien dicho, a acabar con el cristianismo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. El cristianismo es peligroso. ¿En qué sentido el cristianismo es peligroso? El cristianismo es peligroso en el sentido que apunta a la libertad de pensamiento, apunta a la dignidad humana, algo que justamente hoy día vemos que sistemáticamente está desapareciendo. Muchos podrían criticar y decir mentira, el cristianismo ha sido una imposición religiosa y ha restringido las libertades humanas y ha disminuido la dignidad humana. La verdad es que esas personas están equivocadas. No vamos a hacer un revisionismo histórico, pero si hiciéramos una revisión histórica podríamos identificar algunos elementos como: gracias al cristianismo se acabaron las luchas de gladiadores en los coliseos romanos. Gracias al cristianismo se crearon los hospitales. Gracias al cristianismo se crearon universidades. Gracias al cristianismo se efectuó la liberación de los esclavos en Inglaterra y en todo el mundo. Gracias al cristianismo se iniciaron los movimientos feministas sufragistas que le dieron derecho a voz y a voto en la política a la mujer. Entonces, cuando la gente dice que el cristianismo realmente es una imposición, que el cristianismo menoscaba la dignidad humana, no tienen idea de lo que están hablando. El hecho es que el cristianismo apunta a que el ser humano sea libre. Y el hecho es que el cristianismo apunta a la dignidad humana. Esto es sencillo. El ser humano es libre cuando sigue la voluntad de Dios. Porque Dios es, por esencia, el único que es libre de verdad y nos guía en el camino de la libertad. Y 2, el cristianismo señala que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso le entrega una dignidad inherente, distinto a cualquier otro ser creado en todo el universo. Sin embargo, hoy día usan el miedo. Usan el miedo para imponer ideologías. Usan el miedo para que las personas piensen de cierta forma. Sin embargo, vemos en este capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, en el versículo 7, que el cristianismo nos llama a no tener miedo, a no ser cobardes. Hay que tener un temor reverencial a Dios, sí, claramente, no hay ningún problema. Pero el cristianismo nos llama a no temer a las circunstancias, a no temer a las imposiciones políticas, a no temer a lo que te puedan hacer otras personas. La respuesta es sencilla, porque el cristianismo en esencia nos llama a tener amor. Eso significa, primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Segundo, poder. El poder significa dínamos, significa accionar, actuar en conformidad al amor. Y tercero, dominio propio, que es controlar nuestras pasiones y nuestros deseos para hacer lo correcto. El cristianismo te llama a la valentía. El cristianismo te llama a ser valiente y a nunca permitir que una estructura ideológica del mundo te someta y te lleve a vivir una vida que vaya contra la palabra y la voluntad de Dios. Hoy día te llamo a lo siguiente, a que entiendas que el cristianismo es peligroso, porque el cristianismo es libertad y dignidad. Y justamente hoy se busca acabar con la libertad y con la dignidad que Dios le ha entregado a los seres humanos. Muchas bendiciones.